Saludo a todo nuestro público en nombre del ingeniero César Cetraro Cardó, decano de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales. El tema de hoy es la fundación e historia de la ciudad de Arequipa. En su mes de aniversario de la Ciudad Blanca, para tratar este tema, nos acompaña el historiador, el doctor Alejandro Málaga Núñez Ceballos. Él es docente, investigador RENACIT de la Historia de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y de la Universidad de Tarapacá en Chile. Es autor de más de 20 libros históricos y coautor de 20 obras. También es vicepresidente de la Academia Peruana del Pisco. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, estimados amigos. Encantado de estar en este prestigioso programa de televisión de la Universidad Nacional de Ingeniería y por ello mi saludo y enfatizo mi agradecimiento por la invitación al señor decano de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, el ingeniero César Cetraro Cardó. Quedo a sus órdenes. Gracias realmente por estar con nosotros para enriquecernos sobre la historia de Arequipa, ya que poco se conoce precisamente sobre la Ciudad Blanca, sobre todo en la etapa incaica de nuestro Perú, ¿no? ¿Qué se sabe sobre este periodo? Muy bien, cuando los españoles llegan a Arequipa como valle del río Chili, eso es más o menos entre noviembre de 1534 y enero de 1535, es un conjunto de jinetes enviados por Francisco Pizarro que van desde el Cusco hacia Arequipa, o sea, al Valle del Chili, porque Arequipa no existe, y del Valle del Chili se fueron a la costa y fueron a dar a Camaná, al área llamada Huacapuy. Pero concretamente en relación a tu pregunta, en la margen derecha del río Chili vivían principalmente dos grupos étnicos, los yanaguaras y los collahuas. Y en la margen izquierda estaban los yarabayas, donde actualmente es el barrio de San Lázaro, y tierra más adentro, ya encontraríamos los curacazgos como por ejemplo de Poxi, habían cusqueños orejones que vivían en Sabandía, en un área llamada Yumina. Entonces es un panorama en el cual hay, por decirlo así, todo un matiz de distintos grupos étnicos que más o menos se atribuye a que el Inca Maita Cápac es el que ordena que se realice ese poblamiento del valle. Bien, y ya sobre la fundación precisamente de Arequipa, se habla de dos fundaciones, ¿no? Hay dos hipótesis, la fundación incaica y la fundación española. Aclárenos mejor cómo se dieron estos hechos históricos. Muy bien, la primera fundación, la incaica, básicamente tiene su origen en el siglo XIX en el romanticismo, ¿correcto? En esa corriente literaria. ¿Por qué? Porque los incas lo único que fundaron fue el Cusco. No fundan otras ciudades. En todo caso, las integran o integran los territorios, ¿no? Entonces, pero dentro de ese romanticismo y todavía, sobre todo por el cuarto centenario, 1940, es que se refuerza esa idea de que Maita Cápac estuvo en Arequipa, fundó la ciudad, dijo Ari, que Pai,
aquí me quedo, pero al final nadie explicó a qué, pues, ¿no? A dormir, a pasear, a descansar, no quedó claro, ¿no? Entonces nosotros nos focalizamos sobre todo en evidencia. Y la evidencia es un acta de fundación escrita por un andaluz, el granadino Alonso de Luque, quien redacta el acta de fundación el 15 de agosto de 1540 en lo que actualmente se llama la Plaza de Armas o Plaza Mayor. Esa ha sido la única fundación que ha tenido nuestra ciudad. Pero antes, en esa época, antes del virreinato, en la época incaica, ¿qué idiomas hablaban en la zona de Arequipa, de Bueno, nuestro sur del país? sí, de acá, por la documentación que hemos revisado en el archivo obispal de Arequipa, el archivo general de Indias, en fin, hemos podido ver que en esta área que ahora llamamos Arequipa, se hablaba más el puquina, luego el aymara, el chincha y suyo, el coli y suyo, y en menor medida el quechua o runasimi, ¿no? Entonces, eso también nos da una imagen de los grupos étnicos que están en el valle del río Chili, ¿no? Porque no todos son incas o quechuas, como en un primer momento pensaron los españoles cuando fundaron la ciudad, ¿no? Sino después en el proceso de evangelización, los religiosos van a escribir documentos en los cuales dicen que no sirve ese quechua o runasimi o lengua del inca para evangelizarlos, porque tales o cuales indios hablan el puquina, el chitaisuyu, el aymá, ¿no? Bien, y ya haciendo un viaje en el tiempo, ¿no? Nos vamos trasladando a la época de la colonia española, ¿no? ¿Cómo se vivía en Arequipa en esta etapa de dominio español? Bueno, han sido más de 3 siglos, un poco más, nada más, Sí. de 300 años, en los cuales Arequipa tiene ciertos cortes históricos, temporales y también catastróficos. Porque si bien la ciudad se funda en el 40, en el 82 ocurre el primer terremoto que no quedó nada de la ciudad. Hasta ese momento no se utiliza el sillar, por si acaso, ¿ah? Luego en Sí. 1600 hay 2 terremotos más la erupción del volcán Huaynaputina, encima 15 días que llovió ceniza y circularon gases. Ese es un corte muy importante, una coyuntura en la cual se ha reconocido por vulcanólogos que la erupción del Huayna Putina, actualmente Moquegua, pero antes era el Conti Suryu, o sea, territorio arequipeño, en la época Ujú. colonial es el corregimiento de Arequipa, ¿no? Que también viene a ser Arequipa. Entonces, el desastre natural más catastrófico de todo el continente americano fue Ajá. la erupción de Huayna Putina. Incluso su ceniza, se ha comprobado, llegó hasta Rusia, ¿no? Por el aire. Ujú. Entonces, la Arequipa colonial recién vamos a verla como actualmente vemos algunas casonas, eso es a partir del siglo XVIII, 1720, 30. Hay una serie de estudios arquitectónicos en donde muestran que lo que actualmente vemos, las casonas arequipeñas, las iglesias, las fachadas, todo eso se remonta al siglo XVIII. En el 16 se construía con piedras, barro, el techo eran tijerales de troncos y tortas de barro. Pero, ¿cuál era la actitud de la población arequipeña frente a la colonia española? Ya que nos aproximamos a la idiosincrasia del arequipeño, de la Arequipa colonial, vamos a ver que Exacto. es una población muy fiel al rey, muy fiel al rey. Segundo, dentro de los arequipeños hay un porcentaje de nobles, por eso la ciudad es fundada como villa y un año después la elevan a la categoría de ciudad. ¿Por qué? Porque en una villa no pueden vivir nobles y en la fundación ya había nobles. Hay como 10, Ujú. 12 nombres que
podría decir Miguel Cornejo, un Es. primo de García Manuel de Carvajal, etcétera, ¿no? Entonces, la Arequipa colonial, los primeros vecinos o familias van tejiendo redes familiares, de negocios, clientelares, sobre todo con el altiplano que está más cerca que Lima, porque de Mm, Arequipa a Lima nos separa un desierto, pues, que no hay nada, ¿no es cierto? En cambio, hacia el altiplano es como un corredor a lo que se llamaba en la época colonial charcas, y charcas era el Bajo Perú o todo Bolivia. mm, muy bien. Y ya luego, en el Perú, que ya está emancipado, en su proceso de construir una república, Arequipa es parte de esta transformación. ¿Cómo logra consolidarse como la región más desarrollada al sur del país? Bueno, esto tiene que ver con lo anterior, ¿no? Porque desde la época colonial, el nodo económico del sur del virreinato peruano es la ciudad de Arequipa. Tenía el litoral más grande de la época colonial. En la actualidad, el litoral más grande lo tiene la región de Arequipa, ¿no? Con puertos importantes, principales. Incluso el segundo puerto más importante después del Callao era Arica, que Mm, era puerto arequipeño, ¿no? Entonces, esos negocios, a pesar que pasa la independencia, esta coyuntura, siguen, solo que ahora con casas comerciales de ingleses, franceses, entre ellos puedo mencionar la Casa Braillard, desde 1821, sigue funcionando hasta ahora, que probablemente sea la casa comercial ujú, europea más antigua de todo el Perú, ¿no? Ya cumplió 200 ujú, años, 100 años, perdón, 200. Entonces, ujú, Arequipa va a mantener esa hegemonía económica durante todo el siglo XIX, pero el potencial van a ser las lanas de oveja, que de todo, de Puno sobre todo, las acopian, salen por el ferrocarril al puerto de Islay, se van hasta Inglaterra y regresan como ya no materia prima, sino como producto elaborado como telas, casimires, ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso mantuvo a Arequipa y la posesionó, incluso hasta ahora, porque si nos damos cuenta y hacemos un poquito de la historia de la independencia, el libertador Simón Bolívar tuvo la idea, para algunos mala, para otros buena, de partir y crear departamentos. Entonces, Arequipa era hasta casi Atacama, ¿no es cierto? ujú, Y de Arequipa la ujú, parten y sale Arequipa, Moquegua, Tacna, Arica, Arica, Iquique y Tarapacá. O sea, una unidad fue partida en 5 bloques. Sin embargo, sus ciudadanos, por ejemplo, si leemos cartas del siglo XIX antes de la guerra con Chile, familias moqueguanas o tacneñas, por encima de su identidad regional, o sea, después de tacneños moqueguanos, se sienten arequipeños. Y en tercer es. lugar, peruanos, ¿no? Más o menos esa es su escala de valoración en cuanto a identidad, ¿no? Porque fuimos una unidad. Incluso hay mucha gente a la actualidad que tiene parientes, disculpen que lo ponga como ejemplo, pero mi abuela materna había nacido en Iquique, 20 Mm, años después de que pasó a ser chilena. Y cuando yo he vivido algunos años con ella me inculcaba el amor por el Perú, no por Chile, a pesar que era chilena, ¿no? Entonces ujú. hay esas. Y precisamente debido a este notable desarrollo de Arequipa, hay algunos mitos acerca, ¿no? De esto, como por ejemplo que Arequipa se considera una república independiente, incluso de forma coloquial, ¿no? Se dice esto, ¿no? ¿Cuán cierto hay de esta actitud marcadamente regionalista de los arequipeños? Bueno, nos remontamos a 1824. En la primera semana de diciembre es la batalla de Ayacucho y se consolida la independencia, ¿no? Pero la primera jura de la independencia es años antes, es el 21. Y Arequipa jura la independencia el 8-9 de febrero de 1825, porque las noticias
Ujú. no corren tan rápido y todo este proceso es un poco lento, ¿no? En esa época no hay telégrafo, teléfono, a las justas periódico y las noticias de boca en boca. Entonces, después de que se logra la independencia, jurar la independencia con Sucre, en Arequipa, y Ujú. luego en junio llega el Libertador, está un mes, se alojó 3, 4 días a un costado de la iglesia de Caima a recuperar la salud. Incluso habla que hay un plato exquisito llamado eh, ají de la Cayotes, ¿no es cierto? Entonces, como para hacer un Ujú. poquito de historia de la gastronomía, en ese, Eso. luego se va a Bolívar y hay como una intentona en Arequipa de algunos intelectuales, entre ellos, por ejemplo, Evaristo Gómez Sánchez, que dice, pues bueno, como hay tanta pelea y en Lima, los limeños son los que quieren gobernar el Perú desde Lima y no toman en cuenta al resto de provincianos, el centralismo que ocurre hasta ahora, ¿no es cierto? Arequipa tiene Así todo, es. todo, y además Arequipa tenía un territorio, como digo, hasta Atacama. Entonces, ahí vino como una idea de, si nosotros nos separamos, no necesitamos el resto del Perú, porque selva no necesitamos. Claro. Tenemos valles interandinos, tenemos una costa, tenemos sierra, tenemos un desierto que ciertas áreas las podemos transformar en irrigaciones. Vino esa Ujú. idea y después vino pues la disposición de Bolívar, un poco que divide y reinarás, ¿no? Entonces nos partió en sí. Y a la Así. fecha, en los años 70, 80, se activó nuevamente esa idea de la República Independiente, del León dormido, incluso vinculado al Melgar, ¿cierto? Entonces, Claro. a un señor perdón, no me acuerdo el apellido, se le ocurrió sacar algo muy pintoresco y súper simpático que es parte de la identidad arequipeña, que es el pasaporte arequipeño. Y Así es. además, Ella el lo charac, tiene. claro, el characato de oro, que es un tipo de moneda que hay la cara Sí. de un characato, un lonco, un señor del campo, con su sombrero, Eso. su bigote, creo, y luego ahí dice República Independiente de Arequipa y el escudo, ¿no? Entonces, un poco Ujú. también son elementos que han servido para consolidar nuestra identidad regional, departamental, pero también, como tú Bien. sabes, esto genera un Ujú. poco pues de malestar en los vecinos, ¿no? Porque siempre van a decir, el arequipeño, el characato, siempre regionalista, cree que lo máximo es su ciudad, bueno, a pesar que es casi lo máximo, pero yo creo que cada persona quiere mucho su ciudad. Por ejemplo, Por tengo muchos, supuesto, claro que tengo sí. muchos alumnos, colegas que cuando me dicen soy de Mollendo, soy de Camanal, yo, muy bien, soy de Arequipa. Me dice, no, Ujú. profesor, soy de Mollendo, es una parte de Arequipa, ¿no? Hacen Claro. hincapié en su regionalismo, lo cual está muy bien, ¿no? Sí, pues así es. Es que Arequipa tiene costa y sierra. Uy, Sí. tenemos para más, doctor, pero vamos a hacer, hablando de esta identidad arequipeña, vamos a hacer una pausa musical con algo que también no solo tiene su pasaporte y su moneda arequipeña, que son simbólicas, sino también el himno de Arequipa, ¿no? Entonces vamos a hacer esta pausa musical y de ahí continuamos con el tema.
en el programa de la FIEX TV y hoy tratando el tema de la Fundación e Historia de Arequipa. Y para ello, pues nos está acompañando el día de hoy en el programa el doctor Málaga. Nos venía diciendo, doctor Málaga, y por eso estábamos escuchando el himno de Arequipa, el glorioso himno de Arequipa, ¿no? Sobre esta fuerte identidad arequipeña, ¿no? Entonces no era solo algo coloquial, sino que tenía realmente algunos hechos históricos que avalan esta situación, por decirlo así. Y hay otro mito, ¿no? O creencia popular en que, por ejemplo, en la época de la Guerra del Pacífico, Arequipa no puso mayor resistencia a las tropas chilenas, ¿no? Eso se cree, y que por eso los invasores pudieron avanzar con facilidad hasta llegar a Lima, ¿no? ¿Nos puede precisar si esta información es veraz? No, porque los ejércitos del sur del Perú que enfrentan al poderoso ejército chileno, prácticamente todos eran arequipeños. Y en el Morro de Arica es cuando muere la mayoría de soldados peruanos arequipeños que defendían el sur. Entonces, si muere Bolognesi y el 98% de su tropa, ¿quién va a defender Arequipa, Moquegua, Tacna? Si son los primeros en salir a defender, mientras que entre los limeños se estaban organizando. Eso no lo cuentan los historiadores limeños sobre esa situación. Y segundo, cuando viene el coronel Velázquez, chileno, con una tropa que entra por Pau Carpata, ¿qué gente había en Arequipa? Casi no hay varones porque son los que murieron 2 o 3 años antes en el Morro de Arica, en las batallas por Tacna, el Alto de la Alianza, ¿no es cierto? Entonces, los que hay, no es que no quieran combatir, no son soldados. Pueden tener las ganas de combatir, pero tampoco tienen armas, no todos tienen armas. Entonces fue más conveniente hacer una rendición pacífica ante los chilenos. Esa rendición pacífica la hicieron los cónsules europeos que estaban en la ciudad. Eso es lo que fue. Ahora, ¿por qué se cree que es esta versión? Porque estando en Arequipa, el contraalmirante Lizardo Montero, al enterarse de que venían los chilenos, teniendo el más tropa en el ferrocarril, huyó hacia Bolivia, luego a Buenos Aires, luego a París, y en París dio las declaraciones en un periódico indicando que él quería pelear, pero que los arequipeños no querían. Lo cual era falso, Claro. y desde ese momento se teje esa versión, ¿no? Sí, que hasta el día de hoy sigue por decirte, esa leyenda urbana, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Urbana, Bien, pero hay como 4 libros de acá, libros con documentos históricos de Arequipa que la desmienten y que indican pues qué es lo que pasó. bien, y que usted nos lo ha aclarado perfectamente. Luego, ¿por qué se le conoce a Arequipa como la Ciudad Blanca? Bueno, hay dos versiones. Una dicen que por el sillar, lo cual es mentira, pues, porque desde que fundan Arequipa nadie construyó con sillar, nada, ni siquiera un batán, ¿no es cierto? Entonces, el sillar se empieza a utilizar a partir del siglo XVII y en mayor medida en el siglo XVIII. Se le llama la Ciudad Blanca por la cantidad de habitantes blancos o blancones que habitaban en dicha urbe. Por eso inicialmente fue Ciudad Blanca, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si en la época colonial tú ves en Cusco hay mucha gente de andina, ¿está bien? Y pocos españoles. Lo que ocurre acá es al revés. La mayoría de habitantes de una nueva ciudad son blancos, blancones, y periféricamente están los grupos étnicos, ¿no? Por eso surgen las iglesias de Caima, Characato, Yanaguara, Sachaca, en fin, ¿no? Entonces, esa versión es primero por la gente y luego por el siriano. Claro, y justamente ha mencionado dentro
de los grupos a los characatos, ¿no? ¿Y a qué se debe que a todos los arequipeños se les llame comúnmente characatos, ¿no? Sí, porque es una estampa más o menos que el arequipeño se lo vincula al pueblo de Characato, donde la gente que vive ahí ama las peleas de toros, que, muchos tienen su toro de pelea que es casi como su compañero, su de chacra, su perro guardián, ¿no? Y que también hay un tipo de gastronomía que se consume y además un tipo de lenguaje que son un conjunto de palabras llamadas arequipeñismos, como por ejemplo uno de tantos podría decir, pues, tal o cual están chascosos, que viene de chasca, estrella, ¿no? Que quiere decir están despeinados, u Así otros es. términos como calato o calata, que está desnudo, desnuda, está medio humo, etcétera, etcétera, ¿no? Carichio, carichi, que está pues medio espesito, ¿no? Ujú. Entonces, esos términos Eso. también han sido reunidos en un diccionario por Juan Guillermo Carpe Muñoz, un diccionario de arequipeñismos. Entonces es muy cierto esos arequipeñismos, ¿no? Que se suelen conocer como regionalismos, ¿no? De la lengua en otras partes, ¿no? Y bueno, finalmente, doctor Málaga, ha hablado también de la comida, que es, creo, parte del patrimonio cultural de Arequipa, no solo nacional, sino hasta internacional. Háblenos brevemente, ya para a modo de concluir el programa, porque es amplísimo hablar de nuestra hermosa Ciudad Blanca, sobre el rico patrimonio cultural de Arequipa, ¿no? Por lo que se ha constituido en una de las principales ciudades turísticas del país, ¿no? Como le digo, podríamos dedicarle todo un programa solo a este tema, ¿no? Pero hablemos brevemente de este rico patrimonio, por favor. Bueno, como tú lo has dicho, el término patrimonio es pues muy amplio, ¿no? Pero en este caso podríamos Ujú, dar como así una es. especie de visión. Arequipa, ¿cuál es el patrimonio de Arequipa? En primer lugar sería el centro histórico. O sea, desde una perspectiva arquitectónica, tenemos la ciudad, los puentes, obviamente el Boloñés y el Grau, que antiguamente era el puente real y el viejo puente y el nuevo puente, ¿no? Pero también cada iglesia alberga, atesora pinturas, orfebrería, talla en madera, que también es otro patrimonio. Otro patrimonio, como ya mencioné, es nuestra gastronomía, ¿no? Que en algunos casos, algunos mencionan que se distorsiona porque un rocoto relleno de camarones o de alpaca no es lo mismo que un rocoto relleno de carne de res, ¿no es cierto? Ujú, Y también, ajá. sobre todo las sopas llamadas chupes, que ahora a la juventud no le gusta tanto, pues, ¿no? O sea, prefieren algo más light, una sopa ramen o de guantán, de agua, guantán Ujú. y cuatro fideos, que un chupe nutritivo en donde viene papa, chullo, choclo, lechu, etcétera, ¿no? Dos, tres carnes. Entonces, es importante revalorar y reforzar, sobre todo en el colegio y en las universidades, que recordarles que nuestra ciudad es patrimonio de la humanidad por la Exacto. arquitectura, por su historia, y dentro de la historia está su gastronomía, por los triunfos del Melgar, por las revoluciones, por la poesía también, y los yarabíes De como Mariano este Melgar, sobre de todo, Mariano ¿no? Melgar. Gran A poeta. pe- Sí, 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 a pesar que ahí la inspiradora y mala de la película es Silvia, ¿no? Pero bueno, eso lo Ujú. dejamos, fue su amorío. Entonces, Eso. Arequipa tiene mucho patrimonio que ofrece en distintos aspectos a los turistas y nosotros como arequipeños tenemos que saberlo revalorar. Por supuesto, claro que sí, sentirnos muy orgullosos de ellos y compartirlo con todo el Perú y con toda la humanidad, como bien lo ha dicho, ¿no? Está abierto Arequipa para todo el mundo. Muy bien, gracias, doctor Málaga. Definitivamente, esta no va a ser la última ocasión que podamos conversar con usted. Como historiador, podemos también
la historia de otras regiones del Perú, que también va a ser interesante conocerlas. Este mes también ha sido el aniversario de Huánuco, entonces, a ver, hablemos también de otras regiones de nuestro país para que pues vayamos conociendo más esos detalles. Muchas gracias, le damos nuevamente en nombre de nuestro decano, el ingeniero Cetraro. Él es el decano de nuestra Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales. Así es que hasta una nueva oportunidad y pues les dejamos, ya que hablamos de patrimonio cultural, con una canción muy típica de Arequipa, el carnavalito arequipeño.